Sí, buenas tardes. Es un placer reunirnos una vez más, pese al enorme calor, convocados por la revista Casa de las Américas para presentar su número doble 314-315, correspondiente al primer semestre de este año. Como siempre decimos, cada revista es siempre el fruto de un trabajo colectivo, primero por la razón obvia de que es una publicación que reúne textos, materiales de muchas personas, obviamente, y también por la razón de que lo hace siempre un equipo, y me gusta reconocer el trabajo de ese equipo del que forman parte Aurelio Alonso, su subdirector, la editora Sheila Valladares, la realizadora Roxana Monduy y el diseñador Ricardo Villares, que esta vez se ha valido para ilustrar ese número que irán viendo a medida que pase, con materiales de una exposición celebrada hace poco, curada por Pepe Menéndez y Jaime Gómez Triana, con materiales impresos de la Casa de las Américas, lo que Retamar llamaría papelería en un libro suyo. Esos papeles que se han ido publicando en la casa, no solo los más conocidos de cubiertas o de carteles, afiches, sino materiales como este, por ejemplo, que es una postal hecha por Rosgar, creo que con motivo del 50 aniversario, si mal no recuerdo, Richard, y así, hay materiales de todo tipo. Hay, como ustedes recordarán, memos, aquello no lo diga, escríbalo, cartas, papel membretado y todo eso que va formando parte, esta otra parte a veces menos conocida o más fugaz, o sea, pasa el festejo y pasó, por bonita que sea la postal, pues nadie la recuerda pasadas unas semanas. Entonces la exposición rescató esa otra historia de la casa y hemos aprovechado ese material para este número de la revista. La exposición misma tuvo que ver con los 65 años de la casa, que es uno de los motivos que convoca este número, que se inicia con un trabajo con las palabras que el presidente Miguel Díaz-Canel dijo aquí el 27 de abril, en vísperas, todos lo recordaremos, estábamos aquí en vísperas de nuestro aniversario 65, ese discurso hermoso en que hablaba de la casa como la revolución misma, era una institución, era un ente, una entidad a la vez política y cultural, y era exitosa porque lo hacía al mismo tiempo, eran las dos cosas al mismo tiempo. Le siguen unas palabras del director de la revista, las palabras que me tocó que pronuncié ese día. Y al mismo tiempo, como es una revista de aniversarios, en la sección Hechos, Ideas, hay el trabajo que abre esa sección, está hecho por dos estudiosos argentinos, Jorge Núñez y Martín Rivadero, sobre la primera visita de Fidel a Argentina. Eso fue en el año 59, en abril, cuando se cumplieron 65 años. Cuando se cumplieron 65 años del viaje de Fidel a Estados Unidos, salió bastante material en nuestros medios. Y sin embargo, de este viaje, que fue inmediatamente después a la llamada reunión de los 21, se conoce menos. Entonces, Rivadero y Núñez revisaron la prensa argentina de la época y pudieron reconstruir ese viaje de Fidel, el impacto que tuvo entre los argentinos, que fue grande. E incluso eso que ven ahí es la foto de Fidel de visita en la casa de su tío Gonzalo, un hermano del padre. Así como el padre emigró a Cuba, este tío emigró a Buenos Aires y se encontró por primera vez, él y Fidel se encontraron ahí en Buenos Aires, y Fidel fue a tomar, creo que su casa, el tío le dijo, ven a mi casa, dijo, bueno, con la condición de que me prepares un caldo gallego. No sé si el tío le preparó el caldo gallego, pero Fidel fue a la casa y esa es el testimonio de ese momento. Entonces fue un viaje muy productivo e importante en esos primeros momentos que todavía la revolución estaba en ciernes, como se imaginarán, no tenía ni siquiera 6 meses, pero ya levantaba pasiones en América Latina. El siguiente trabajo de esa sección tiene que ver también de alguna manera con un aniversario. Está dedicado a las relaciones entre Jorge Ibargüengoitia y Cuba. Como ustedes conocen, Ibargüengoitia fue ganador del premio Casa en 2 ocasiones, en el año 63 con un libro de teatro, una obra de teatro, El Atentado, que compartió el premio con Dragún, y en el año 64 con una novela deliciosa llamada Los Relámpagos de Agosto.
Ibargüengoitia viajó a Cuba en esa ocasión, tuvo una intensa relación con la casa, se cumplen 60 años de ese momento, y él murió en el accidente del año 84, el accidente de aviación en que murieron también Ángel Rama, Manuel Escorza y otros, Marta Traba y otros escritores de América Latina, y se cumplen 40 años de ese fatal accidente. Entonces esto es la relación de Ibargüengoitia con Cuba a través de la casa, que fue por momentos feliz, por momentos escarpada, pero fue interesante ese vínculo. Le sigue ahí un trabajo de Gino Tramontana, un estudioso italiano que ha hecho un trabajo muy curioso sobre Pedro Juan, sacándolo un poco del ciclo de Centro-Habana, pero sacándolo del entorno inmediato, leyéndolo en una tradición. Él no intenta comparar, por supuesto, a Pedro Juan con Joyce y con Céline, pero sí en una tradición literaria que dice la fascinación con La Habana y con el entorno del periodo especial es tal que se han solidificado el personaje de Pedro Juan con los años duros del periodo especial, y sin embargo él lo lee en otro contexto como parte de otras líneas de la narrativa contemporánea. En la sección siguiente, que es la sección de letras, nuestra sección habitual de literatura, hay sobre todo poesía y fragmentos de novela. Tenemos entre los poetas colaboradores el número a Basilia Papastamatiu, la menciono en primer lugar porque nos acompaña aquí. Basilia, como es promotora cultural tan exaltada, a veces se nos olvida que también es un excelente poeta, y aquí tenemos un texto suyo medio híbrido en este número, que comparte el espacio con Jorge Bocanera, con José Luis Vega, Jorge Bocanera, argentino, por supuesto, conocido bastante entre nosotros, José Luis Vega, un poeta puertorriqueño, Rosa Chávez, poeta maya de Guatemala, y con dos narradores, Guillermo Paniagua y Fabricio Mejía Madrid, argentino el primero, mexicano el segundo. Ambos fueron jurados, uno fue jurado, Fabricio Mejía Madrid, y Guillermo Paniagua fue ganador de novela y nos envió un capítulo del libro que está en proceso de edición por la casa. Eso es por la sección de literatura. Como decía, que este número tiene varios, quiso el azar que hubiera varios homenajes dentro de él, uno de ellos, varios aniversarios, uno de ellos tiene que ver con el centenario de la novela La Vorágine. La Vorágine, ustedes saben que pertenece, es la primera novela de ese ciclo, digamos, que se ha consagrado como la novela de la tierra. Siempre suelen citarse, como ustedes saben, los tres pilares serían La Vorágine, Don Segundo Sombra y Doña Bárbara. La Vorágine fue la primera de ellas del año 24, o sea, se está cumpliendo un siglo de su aparición, y en Colombia ha sido muy reeditada, reestudiada, y dos autores colombianos colaboran en esta sección. El segundo es Carlos Satizábal, un humanista, por decirlo así, porque se mueven en multitud de géneros y de espacios de creación, más allá de la literatura o la teatralidad incluso, que estuvo recientemente en la casa, nos dejó un texto sobre La Vorágine, y uno de Norma Donato, que es, aparte de estudiosa de la obra de José Eustacio Rivera, es también estudiosa de su archivo, y encontró, a través de la familia, encontraron un poema desconocido, ya se había publicado, pero muy raro, de José Eustacio Rivera, y nos lo dieron a la revista Casa para publicarlo con motivo de este centenario. Es interesante porque estas novelas de la tierra, ustedes saben que fueron un poco, primero muy leídas y muy imitadas, y después un poco despreciadas por los autores de los años 60, los autores del boom veían esto como una especie de narrativa ya cancelada, y bueno, era casi de mal gusto sacarla de los espacios de las universidades y de las escuelas donde se habían quedado reducidas. Y sin embargo, con las nuevas lecturas empiezan a aparecer también nuevas maneras de aprovecharse, nuevas corrientes dentro de esas mismas novelas, y es interesantísimo leer hoy La Vorágine a la luz de todo el interés por la ecología, por un mundo nuevo, y la novela aporta mucho en esas líneas. Hay en la revista también una sección habitual, que es la sección de notas, que siempre apunta en diferentes direcciones, y aquí quisimos incluir
un texto de Roberto Méndez que leyó cuando se le hizo un homenaje a Vallejo el pasado año, en el que, por cierto, uno de sus organizadores fue José Antonio Mazzotti, el gran poeta, ensayista, editor, muy amigo de la casa, director de la revista de crítica literaria latinoamericana, organizador con la casa de varios eventos, fue tan activo que le decíamos ya a esos eventos, los eventos de Mazzotti, lograba convocar como director, además de la Asociación Internacional de Peruanistas, a muchos estudiosos. Murió recientemente Mazzotti, lamentablemente le debemos un homenaje, pero fue con motivo de uno de estos encuentros organizados por él en homenaje a Vallejo el pasado año. Roberto Méndez presentó este trabajo sobre Vallejo, leído a través de Cynthia Whittier y Fina García Marrús. Es decir, hay en el trabajo de Roberto Méndez, intenta llegar a Vallejo como mismo intentó él, dice, desde la juventud fracasé cuando en un taller literario empezaron a sugerir a algunas personas que estaban ahí la lectura de Vallejo, pero era una lectura tan envejecida, tan fatal, que me alejé de Vallejo. Y poco a poco fui retornando a él hasta que ya a través de Cynthia Whittier y Fina García Marrús pudo hacer finalmente una lectura espléndida del gran poeta peruano. Hernán Roncino, el escritor argentino, quien también, por cierto, fue jurado del Premio Casa de las Américas este año, nos ha dado una colaboración a propósito de Rodolfo Walsh, que es la ficción y política, los dos grandes temas de Walsh. Ya saben que Walsh, de alguna manera, revolucionó un modo de hacer literatura en América Latina, inventó esa especie de reportaje, consagró con Operación Masacre algunos ejercicios que la literatura había venido haciendo, pero que con él quedaron ya, digamos, sancionados para la posteridad, y Roncino se acerca a la fascinante figura de Rodolfo Walsh. Ricardo Riverón, el poeta de Santa Clara, hace un trabajo raro, no el trabajo, sino el tema, porque es Roabastos leído. A Roabastos todos lo conocemos y ojalá todos lo hayamos leído como narrador, es decir, el autor de esa extraordinaria novela que es Yo el Supremo, y también de esa extraordinaria novela, como existe Yo el Supremo, se habla menos de ella, que es Hijo de Hombre. Cualquier escritor daría lo que no tiene por ser autor de Hijo de Hombre, pero lo que pasa es que si uno además es autor de Yo el Supremo, pues esa novela queda en un segundo plano. Pero bueno, lo conocemos así a Roabastos, y lo conocemos mucho menos como poeta, y lo que hace Riverón es leer a Roabastos como poeta desde la línea de la poesía cubana, no él hoy, sino cómo la poesía cubana fue leyendo a Roabastos, o cómo se puede entender Roabastos a partir de una lectura sucesiva de la poesía que se estaba haciendo en Cuba. Y cierra esa sección un trabajo extraño dentro de la revista, que no suele dedicarse al cine, pero un trabajo de Ingrid Virioso sobre la obra de Lucrecia Martel, la gran cineasta argentina, pero usando los sentidos. Ya saben que en el cine es sobre todo visualidad, entendiendo la obra de Lucrecia Martel sobre todo a partir del oído y del tacto. Cuando digo el oído, no estoy hablando de la música ni nada de eso, es mucho más sofisticado. Soy incapaz de reproducir exactamente el razonamiento, pero es mucho más sofisticado cómo el oído funciona para entender el mundo tal como lo propone Lucrecia Martel, y para entender asimismo las películas de Martel. Afortunadamente tenemos una colaboradora habitual de la revista, Naela Echevarría Puimiró, que es permanente, por decirlo de modo exagerado, en nuestra sección de artes plásticas, y Naela llevó al Congreso anterior de LASA este texto, Contra la corriente, apuntes sobre la experiencia de artistas latinas en los años 70 y 80 en los Estados Unidos, que hace un panorama, un recorrido, un bojeo de esa zona de la creación, que es muy particular porque se ubica en una zona lateral, digamos, de la corriente principal de la creación artística en ese país. Y por supuesto allá hay grandes figuras entre los chicanos, puertorriqueños, y la más conocida entre nosotros, que es Ana Mendieta. El trabajo de Naela se acerca a toda esa faceta de las autoras
latinas, artistas latinas en los Estados Unidos, un momento de particular eclosión. Y cierra, como es natural, la revista con la sección de libros, que son las reseñas, aparte de luego vendrán las sesiones misceláneas, al pie de la letra, recientes y próximas, las sesiones que dan fe de la intensa vida de la Casa de las Américas e incluso del continente. Pero en la sección de libros hay varios, son varios de ellos, pero me gustaría centrarlo en uno solo, que es este que están viendo en pantalla, el texto de Caridad Tamayo Fernández sobre el primer tomo de Todo Retamar. Todo Retamar, como ustedes saben, o que no lo saben, se los digo, Yamil Díaz, gran estudioso, el poeta, ensayista y gran estudioso de la obra martiana y también de la obra de Retamar, se ha encargado de recopilar las obras completas, de publicar las obras completas de Retamar en una serie de siete volúmenes. El primero de esos volúmenes se presentó aquí hace, no sé, un par de meses. Es una preciosa edición hecha por la Biblioteca Nacional de la poesía de Retamar. Y Caridad Tamayo se centra en ese tomo que abre un camino que recorreremos en los próximos años de toda la obra de Retamar. Ese es a grandes rasgos este número. Yo iba a tener una copresentadora, Norma Donato, la que ya mencioné, pero no fue posible, desde la especialista en José Eustacio Rivera y la vorágine no fue posible, así que comparto el espacio con ustedes. Lo que queda es, la revista por supuesto es digital, a partir de hoy mismo estará ya en las redes, en el espacio virtual, y lo que hago es los invito, por supuesto, a leerlas, a acercarse a estas diferentes zonas, a estas propuestas que hace la revista, como toda publicación periódica, y no sé si habrá quedado un té, una segunda ronda del té, para compartir un rato y hablar de estas propuestas. Muchísimas gracias y nos veremos para el número 316. Gracias.